Ahora continuamos con esta mesa redonda, con este panel que tenemos moderado por Natalie Martínez. Y vamos a seguir hablando de quizá lo último de lo último, las nuevas formas de crear, el aprendizaje automático, el machine learning, las inteligencias artificiales y las nuevas formas de diseñar los contenidos y la forma de llegar a los nuevos públicos, este público fluido, líquido del que nos hablaban en la sesión anterior. Tenemos un futuro que también sabemos que es incierto, tanto en forma como en tiempo, esos calendarios que no están un poco fuera del alcance de nuestras manos, tanto como lo es el uso de 5G, como decíamos antes. Pero sí que hay oportunidades, hay pepitas de oro para las que ya podemos empezar a prepararnos. Esta mesa redonda está moderada por Natalie Martínez, consejera delegada y fundadora de Wise Blue Studios. Natalie, tú nos presentas a tus invitados, ¿verdad? En cuanto funcione el micro de Natalie, vamos a hacer una mesa redonda. Hello. Vamos a esperar, que seguro que va a funcionar. Y luego quizá al final, pues sé que vais a hacer muy participativa la sesión. Correcto. Vamos a probar otra vez, Sí, Natalie. ahora va, ¿no? ¿Me escucháis todos? Ahora, perfecto. Bueno, pues os dejo con ellos. buenos Disfrutad. días a todos. Yo voy a intentar hablar lo menos posible porque creo que estos tres caballeros que están aquí a mi izquierda tienen muchísimo que decir y además me han pedido específicamente que por favor participéis. Sabemos que es un tema que nos llama a todos muchísimo la atención, hay muchas curiosidades que seguro tenéis, así que espero por favor que en cualquier momento, no hace falta que esperéis al final, si tenéis cualquier cosa que apuntar o preguntarles, pues me levantáis la mano. Si no os veo, seguro que alguien que tenga micro os ve y preguntadnos lo que queráis. Tratemos de hacer esto un diálogo que será más entretenido para todos y seguro muchísimo más enriquecedor. Bueno, yo empiezo a presentaros a mis compañeros, algunos no, los tres, ninguno de los tres necesita muchísima presentación, seguro que sabéis muchísimo de ellos, pero bueno, empezando por Marcos Fajardo, que está sentado a mi izquierda, es fundador de SolidAngle, que como ahora sabéis es parte de Autodesk, donde dirigió el desarrollo de Arnold, el software de trazado de rayos para la renderización de imágenes en 3D, para cine y televisión y que hemos utilizado todos. No voy a decir la cantidad de proyectos en los que se utiliza este software porque acabaría antes diciendo los que no. Y aparte de eso, como también sabréis, él junto a su equipo ganó un Oscar de la Academia de Hollywood en la categoría científica y de ingeniería y más recientemente además también ha coproducido proyectos que también conocemos como el cortometraje La Noria de Carlos Baena. A mí me gustaría, yo voy a hacer, para no hacer las presentaciones muy largas, os hago una breve introducción y a mí me gustaría que me dierais un titular, así como en plan de… respondiendo a la pregunta, el titular de la charla, ¿no? De hacia dónde va el futuro del audiovisual. Así en breve, porque luego lo desarrollaremos. Lo siento, atraco para ti, Marcos. Wow, un titular. ¿Voy presentando mientras a Víctor? Vale. Víctor Feliz, nuestro siguiente acompañante, tras varios años trabajando como responsable de I+D+I en otras empresas, en 2008 cofunda Motiva y desde ahí ha desarrollado tecnologías que han usado empresas como Airbus, BMW, Designworks o IKEA y ha trabajado también en proyectos de imagen y vídeo 3D y realidad virtual con múltiples reconocimientos internacionales. Ahora mismo, además, vendió su proyecto en 2017, DataSmith, a Epic Games y desde entonces es consultor en Epic en su vertiente de Enterprise and Business. Y estoy deseando que nos hable después del vídeo 4D y el vídeo volumétrico y unas cosas que le he oído contar muy interesantes. Ve pensando el titular, no te voy a hacer lo mismo que a Marcos, ¿vale? Entonces, lo siento. Luego tienes tiempo, mientras ellos dicen su titular, de pensar el tuyo, ¿vale, Luis? Luis Armengol, nuestro siguiente invitado, es fundador y responsable tecnológico de Cogitalent. Sus funciones son la gestión de los departamentos de desarrollo y sistemas de manera conjunta, junto al de I+D, que dan soporte tanto a la producción audiovisual de Cogitalent y los desarrollos que ésta hace. Ha trabajado en Anima Kitchen, en Vodka Capital, en productoras audiovisuales que muchos conoceréis, desarrollando contenidos para Internet, de sistemas y también en Thinkia Entertainment. Sí, claro, unos currículums tan largos no me da tiempo a leerlos rápido y quiero dejarles tiempo, pero bueno. Ahora está actualmente, después de su salida de Thinkia y antes de entrar en Vodka Capital, colaboró con SolidAngle también, con lo cual ya tenéis experiencia juntos y desarrolló un plugin, Sito A, ¿lo he dicho bien? Sito A, para el software de render de Arnold, que es el más usado por las productoras audiovisuales de todo el mundo y por supuesto, en SolidAngle. Bueno, vamos con los titulares. Una frase breve. ¿Os atrevéis? A
mí no mires. Yo, desde mi punto de vista, creo que el futuro es la industrialización del sector. Igual que antes se tejían las cosas a mano y se inventaron sistemas para tejer automáticamente, creo que va a ir por ahí todo. Es decir, que un solo artista puede hacer muchos más trabajos de forma automática o acompañado, guiando una máquina. Yo lo que veo es que la tecnología nos puede ayudar básicamente de dos formas. Una, pues acelerando procesos existentes, se hace más rápidos, más cómodos, y otra, pues abriendo cosas totalmente inesperadas. ¿Vale? Hay tecnologías que son disruptivas creativamente, que te permiten hacer cosas que antes sencillamente no se podían hacer. Por esos dos ejes, optimizar procesos y tecnologías existentes, es muy importante. Yo he estado 20 años mejorando un software, Arnold, cada día, cada mes sacamos una versión nueva, esas mejoras incrementales. Eso pasa continuamente y eso está guay, porque aparte a lo largo de los años pues eso permite hacer cosas nuevas. Pero aparte de eso, de mejorar tecnologías existentes, pues es crear cosas absolutamente nuevas, que ahora se están haciendo cosas muy chulas, ¿no? En varias, ya hablaremos de alguna de estas. ¿Y Luis? Bueno, yo que más que creador de tecnología me considero aplicador, ¿no? Ensamblador de tecnología para producir contenidos, creación de contenidos. Creo que las tecnologías que nos vienen nos va a permitir crear contenidos a mayor velocidad, con mayor calidad y de forma más económica, ¿no? Hay un crecimiento exponencial de la cantidad de minutos que se producen, de mayor o menor calidad, pero creo que las tecnologías vienen para ayudar, ¿no? en toda esa creación de contenidos. Bueno, pues me parece un buen principio. Vamos a ver si a lo largo de la charla nos desarrollan esto y al final llegamos a las mismas conclusiones. A mí me gustaría abrir un poquito esta charla entre vosotros, vamos a hablar de futuro enseguida, pero hablemos un poquito del pasado y del presente, ¿no? Veníamos comentando un poquito cuáles son las tecnologías que hace 2 días nos parecían totalmente disruptivas y han quedado un poco ya fuera del mercado, y cuáles que parecían del futuro ya están aquí y parece que se están implantando muchísimo, como es el real time y todo el tema de la producción con motores de tiempo real, ¿no? Hablándonos un poquito de esto. Venga, ¿quién recoge el testigo? Bueno, no sé, yo quería decir que hay tecnologías que no es que se hayan pasado de moda o que ya no se usen, sino que ya como que las asumimos, están ahí y no las apreciamos, ¿no? Yo, por ejemplo, la tecnología que yo he hecho 20 años, pues ahora es un render realista, Arnold, que te hace pues renders basados en física, resuelve la ecuación, esta iluminación y tal, y ahora es como, lo damos todo por hecho, por sentado, que está ahí y ya está, ¿no? Pero eso han sido 20 años de trabajo, ¿no? ¿Y todavía se puede mejorar y hacer más rápido? Sí, pero como que lo hemos asumido ya, es que si lo pensamos es un software que te simula cómo funciona la luz, prácticamente funciona cómo funciona el universo, ¿no? Y es increíble. Pues que bueno, lo tenemos asumido, pero que no es una tecnología que se haya pasado de moda, sino que ya está ahí. Es como, bueno, ya no. Cuando yo empecé a hacer renders con Arnold era como la gente flipaba, decía, pero es imposible que esto sea tan realista. Y ahora como ya no nos sorprende, ¿no? Eso es curioso. Yo sí creo que hay tecnologías que van a pasar de moda, igual que en su día todo el mundo quería comprar una televisión estereoscópica para su casa y ahora ya ni las venden, el cine no saca películas. Hace unos años estaba todo el mundo cazando Pokémon con 4 móviles a la vez y ya todo el mundo pasa de realidad aumentada para juegos. Yo creo que algunas de las tecnologías que ahora mismo nos pueden parecer muy innovadoras acabarán pasando sin pena ni gloria. Sí, efectivamente, has comentado lo de la estereoscopía. Todavía sigue existiendo la estereoscopía, pero todo ese boom de películas, televisores 3D, gafas para casa, de las películas estereoscópicas, los Blu-ray en 3D que te lo vendían aparte, creo que ya se ha perdido un poco de moda, se ha pasado de moda, ¿no? Ya lo decían los expertos en su día, que esto iba a ser una moda pasajera, todavía se sigue generando contenido estereoscópico, pero ya no a la cantidad que se generaba antiguamente. Ha dejado de ser clave. Abramos un poquito el melón de las que venían, pero que ya están en realidad, que es el real time. Es una de las que más rápido se están implantando, ¿no? Luego veremos algunas de las que nos llegan, las más disruptivas. ¿Cómo veis el tema de la aplicación del tiempo real versus render offline y todo lo demás? Empecemos por allí si quieres. Gracias. Nosotros, yo llevo 20 años en el sector y sigo a día de hoy, creamos contenidos preescolares, muy cartoon. Empezamos con Arnold, un poco yo, sobre el 2001, y seguimos a día de hoy usando Arnold como motor de render offline. Todavía no nos ha entrado un proyecto o creado un proyecto que nos merezca la pena invertir el esfuerzo, el I+D, para empezar a trabajar con un motor de videojuegos. Sé los pros y las contras que tiene ese tipo de motores, dan mucha más versatilidad a la hora de cambiar algo fuera de tiempos, de esos cambios, porque el resultado lo puedes volver a tener en tiempo real. Pero a día de hoy, para una pequeña o mediana empresa, invertir
en cambiar un pipeline, digamos, un poco más tradicional, en meter otro software que sí que va a tener cierto ahorro de costes, pero te lo vas a gastar en técnicos, en otro proceso adicional dentro del pipeline, posibles puntos de fallos. Creo que no nos merece la pena. Si nos entrase ahora mismo un proyecto que sí sacásemos todo el potencial de un motor de videojuegos, desde luego, y una vez implementado y sin problemas, sí que lo usaríamos para los proyectos que incluso a día de hoy no nos merece la pena usarlo, ¿no? Una vez implementado y ver que está funcionando bien. Pero crees que se acabará implantando, ¿no? A lo mejor Víctor desde Epic Games también nos dice. Yo creo que, bueno, a ver, llevamos 20 años con que viene el lobo, viene el tiempo real y se va a comer el offline, él seguro que lo sabe, y a lo mejor sí, el real time de hoy se come al Arnold de hace 20 años, pero no al Arnold de hoy, es decir, el offline también sigue mejorando, sigue siendo empieza a ir más rápido. Sí que es cierto que se va como cerrando ese gap, esa diferencia de calidades, pero como él bien decía, hay un coste de producción mayor, o por menos inicial, cuando vas a algo de tiempo real. Luego sí que es verdad que si vas a expandir 8 temporadas de la misma serie, una vez que tienes el pipeline, está claro que es mucho más productivo. Pero cada caso es un mundo y no se puede decir algo muy claro. Raúl, pregunta. Creo que habría que diferenciar entre lo que son los primeros, lo que tú dices, ¿no? Un tren en marcha, cual no puede parar, tienes que seguir produciendo y por lo tanto, pero eso te va a pasar. Y si quieres implementar el USD, si quieres, o sea, cualquier tecnología nueva que quieras implementar, parar ese flujo de trabajo ya va a suponer una alteración dentro del PIPE. Y luego, por otro lado, con respecto a las calidades, es que también hay que ver lo que se busca. Indudablemente, si quieres hacer una feature y quieres hacer un film de X calidad, irte a un motor de render, pero a lo mejor si quieres hacer una serie o un proyecto mucho más, yo sé, indie, sí que tienes ese tipo de posibilidades. Digo, o sea, al final hay que ver las ligas en las que se van a jugar con cada uno de los proyectos. Efectivamente, yo pienso como tú. Es decir, a ver, las tecnologías son innovadoras, es decir, vienen y son innovadoras y vienen por algo. Es decir, dan mejoras, ya sea de potencia, ya sea para ahorrar procesos en algún sitio. A lo que me refería es que, por ejemplo, para producir Pocoyo, para renderizar Pocoyo, no nos hace falta llevarlo a un motor de videojuegos. Es decir, y toda la inversión que tuviésemos que hacer para llevar lo que es la animación, llevarlo al motor de videojuegos, nos sale más caro que renderizarlo en offline. Exacto. Entonces, yo sé que si tuviésemos un proyecto con mucho entorno, es decir, crear entornos en Maya, es más costoso que crear entornos en un motor de videojuego. El tiempo de render offline también aumenta. Entonces, en esos casos sí que haríamos la inversión de vamos a meter esto. Una vez metido y producido ya y testeado todo ese pipeline, seguramente sí que los proyectos que no hiciesen falta de primeras usar el motor de videojuegos, empezaríamos a usarlos. Porque ahí sí que tenemos pues, ese ahorro de render. Si la calidad, si el proyecto es capaz de aguantar la calidad del motor de videojuegos, que en el caso de contenidos preescolar, cartoon, vamos, la de sobra, ¿no? Y por curiosidad, me gustaría ver que levante las manos pues, quienes están utilizando, o estudiando, o desarrollando cosas para Unreal, Unity, en un trabajo, o en la escuela, o no sé. Venga, ¿alguno más? ¿Seguro? No está mal, ¿eh? Yo creo que estamos en el 20% igual. Esto va cogiendo forma, ¿eh? Genial, pues eso quiere decir que ya estamos estudiándolo y está ahí, ¿vale? Y dentro de 5 años pues estará más todavía y esto está evolucionando y pues sí, o sea, yo lo que sí veo es que el nivel de calidad que te permiten los motores de render en tiempo real hoy, pues evidentemente es 100 veces mejor o lo que sea que cuando yo empecé, ¿no? Entonces, cada vez hay más tipos de proyectos, anuncios de perfumes, de coches, de lo que sea, que ya claramente se pueden hacer con un motor tipo Unreal, ¿no? Algunos planos en alguna película, algunas secuencias, depende del proyecto, ¿vale? Claro, sí pero que está subiendo ese nivel de calidad. Justamente ese es el problema, porque al final la velocidad del cálculo de render de un motor no define el que sea el mejor para tu proyecto. Al final, yo usando Arnold,
es el poder acceder a la API para poder customizar herramientas, el poder tener una serie de AOVs que me van a permitir en postproducción acceder a determinados datos. O sea, digamos que eso no lo tienes ahora mismo en un motor de tiempo real. Justamente lo que buscas es otras cosas para otro tipo de escala de proyecto. Claro, sí, hay varios parámetros ahí, como la velocidad del render, la calidad, la flexibilidad, todo ese tipo de parámetros que hay que analizarlos para cada producción, está claro. De todas formas, los motores de tiempo real están avanzando a velocidad de vértigo, porque el dinero que están metiendo estas empresas, Unreal, Epic, es alucinante. O sea, hay ingenieros de mi equipo de Arnold, que yo los contraté hace tiempo, y que ahora están trabajando en Unreal. O sea que... Mira, una de las cosas que yo veo parte beneficiosas, otro yo creo que tapa, ¿no? Algunos defectos. Yo estoy muy especializado en procesos productivos. La versatilidad o la agilidad que te puede dar un motor de render de videojuegos pueden tapar algunas decisiones tomadas erróneamente en una fase de preproducción, ¿no? Es decir, si tenemos un capítulo entero renderizado con un autobús azul, de repente lo quieres amarillo, porque al productor ejecutivo, o al director de arte o al director es como, uy, es que en amarillo queda mejor. Con un motor de render offline tienes ese coste, ¿no? De tenerlo que volver a hacer todo el capítulo desde cero. Con un motor de videojuegos ese coste se reduce al mínimo. O cambiar una cámara. Esa versatilidad que te da también está tapando un fallo de preproducción, ¿no? O decisión. Nosotros intentamos siempre cerrar bien las fases para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Siempre buscando la eficiencia y luego siempre la máxima es la calidad. Si se cree que tiene que ser amarillo, pues tendrá que ser amarillo, ¿no? Me gustaría avanzar un poquito porque nos quedan muchas tecnologías, las más interesantes igual, las menos conocidas, por hablar, pero recogeré un poco esto al final, lo hemos comentado, me gustaría hablar, y yo creo que aquí un poco la palabra es flexibilidad. Luego hablaremos, ¿no?, de cómo tanto empresas grandes como empresas pequeñas, tipos de proyectos, grandes, pequeños, luego lo recogemos un poquito al final. Pero me gustaría avanzar porque, claro, estamos hablando de cosas que nos vienen, que están aquí ya también, que es, bueno, la inteligencia artificial, el machine learning, el VR. NextLab es un ejemplo perfecto de cómo se están aplicando muchas de estas nuevas tecnologías tanto para las animáticas, para previs, como para desarrollo de teasers, el sonido binaural, en fin. Todas estas cosas yo os las voy a lanzar todas juntas y cada uno que coja la que más rabia le dé y nos cuente su opinión sobre el tema. ¿Por cuál queréis empezar? No sé, quizá por la animación y el machine learning en animación. También tengo otra vez la misma pregunta. ¿Quiénes de aquí tenéis alguna experiencia en algún sistema de animación pues, que está preparado con machine learning para hacer, por ejemplo, personajes secundarios, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de experiencia? Por curiosidad, ¿con qué tipo de software? Genial. ¿Y alguien que utilice algún sistema de estos, aparte de desarrollarlo? Como curiosidad, utilizáis los assets que hacemos nosotros, que a partir en breve empezarán a funcionar con inteligencia artificial también ellos mismos. Disculpa. Mira, aprovechando ya, te pediría a ver cómo podemos sacar los metahumans para meterlos en Maya y renderizarlos. No, me refiero, por otro lado, yo ahora no estaba hablando de Epic, que soy consultor en Epic, es que por no llenar más, también soy consultor y tenemos varias cosas en común con Diego Gadler de Axis Design, y estáis utilizando los personajes de Anima, que yo también soy uno de los desarrolladores de Anima, son los que estáis utilizando ahora mismo. Sí, al final lo curioso de esto, para quedarnos con la idea, es que, digamos, aparte de la vertiente tradicional de lo que es los procesos de producción de animación 3D, entre comillas, de toda la vida, volcados a la creación de contenidos, de IPs y todo esto, hay otro aspecto muy interesante, más allá de lo cultural, que es lo estrictamente industrial. Lo digo porque ofrece muy buenas oportunidades de negocio. O sea, está previsto que la generación, por ejemplo, de datos sintéticos vaya a crecer mucho en los próximos años. Hasta ahora se entrenaban estos sistemas con datos reales, entonces era muy difícil enseñarle a un vehículo autónomo
condiciones, por ejemplo, de niños atravesando una autopista mientras está nevando y un avión de repente se estrella. Eso no lo puedes hacer en la vida real. Pero sí, Poco ético, pero se puede hacer. ¿verdad? Pero sí. Sí. ¿A qué coste? Si vas a Ucrania tienes un cuanto dataset. Pero sí que lo puedes hacer. Por favor, ciertos temas para el networking, quizá. Sí, sí, no. Entonces quiero decir que eso realmente está muy bien, el poder tirar de datos sintéticos con la tecnología que desarrolláis. Y ya digo, el 80% es animación tradicional pura y dura, con las herramientas de toda la vida, Maya, etcétera. Vale, pero mi pregunta iba por la dirección de que, bueno, que todavía quizá no hay mucho software para esto, lo estáis haciendo vosotros ahora, pero que no veo mucha gente que utilice en producción inteligencia artificial o machine learning para animación, ¿vale? Como para hacer personajes secundarios, por ejemplo, no lo sé. No veo... Hay una cosa, yo desde el lado de productora, ¿no? Ya te digo, 20 años de producción cartoon preescolar con un tipo de animación muy snappy. Al final la inteligencia artificial también se aplica también se está empezando a aplicar o investigar para la animación. Al final hay que entrenarla, ¿no? Creo que para hacer humanoides o humanos, ¿no? Que hay hay una ingente cantidad de datos que se le puede dar a aprender, ¿no? A la inteligencia artificial. Creo que en otro tipo de contenidos tipo cartoon, tipo Snappy o otro tipo de animación, estilo de animación que tenga el proyecto, creo que es más complicado, ¿no? Aplicar esa tecnología. Existe ahí, empieza a existir la Machine Learning, inteligencia artificial, pero depende, de nuevo, de lo que hablamos. Depende del proyecto, la tecnología, por muy innovadora y buena que sea, es aplicable o no. Nosotros siempre evaluamos, ¿no? ¿La podemos aplicar? Bueno, se podría empezar a enseñar a ver qué tal sale, pero de nuevo, tiene un sobrecoste. ¿Cuántos capítulos de Pocoyo habéis hecho? Pocoyo, desde el 2001 tendrá 200 y pico capítulos. Me pregunto si podríamos utilizar todos esos capítulos de Pocoyo para entrenar un sistema de inteligencia artificial para que anime Pocoyo automáticamente. Hay material. Quizás se puede hacer algo. Nunca me he puesto a entrenar, ¿no? Inteligencia artificial. Se podría hacer la prueba en mis ratos libres. Realmente en inteligencia artificial lo importante es tener un buen dataset. Es decir, una vez que tienes el dataset es mucho más fácil. Claro. Una cuestión, y por ejemplo, ¿no pensáis que para ese tipo de secundarios, porque yo sí que lo he llegado a sopesar, pero luego, por ejemplo, me salía mucho más a cuenta utilizar cualquiera de los sistemas de mockups que hay ahora, que son súper baratos y son bastante potentes y flexibles, para directamente que esos secundarios sacarlos, limpiarlos un poquito y meter, y que hagan más o menos lo que ya quiero yo, que sin tener que entrenarse. Claro, volvemos a lo mismo. No estoy haciendo el Juego de Tronos, que quiero que haya manadas de humanos y orcos hostiándose, pero... Sí, Raúl, realmente es un poquito más sencillo aún utilizar redes neuronales, porque lo que haces es las entrenas con mockup y luego ellas mismas responden al terreno, responden a las interacciones. Es decir, es aún más sencillo, pero claro, todo se basa en el mockup. A lo que me refiero es que muchas veces tú en los secundarios o los que estén fuera de foco quieres que estén actuando, quieres que estén haciendo unas acciones predeterminadas, o sea, lo que tú quieres que haga. Yo lo he vivido con mi ego. Mi experiencia es que, aunque esté desenfocado y en tercer plano, está haciendo algo, no algo random. Sí, depende del proyecto, depende de la secuencia, depende del plano, depende de mil cosas, pero sí, claro. Que esa es otra parte, bueno... Pero lo que tú hablas, Víctor, es de combinar ambas tecnologías, ¿no? Que es donde está realmente la hora. Coger motion capture, meterlo en una red neuronal y que luego el personaje por sí mismo tome decisiones, pero utilizando esos clips con los que le has entrenado. Eso en principio nosotros, Diego dirá más, en 6 meses o así habrá una versión ya por ahí rulando. A ver, ¿tenemos otra pregunta? Sí, yo otra cosa. Supongo que cuando comentabas, Marcos, que si alguien más estaba utilizando la tecnología de animación y todo esto, supongo que no mucha gente habría levantado la mano. También creo que es que tiene que ver, sobre todo, pues, por ejemplo, con el tema que estaba comentando, los mockups, que ahora pues, más gente puede permitírselos y tal. Hay un tema de que yo supongo que toda esta tecnología, ¿no? De inteligencia artificial, motion matching, ¿no? Cosas con las que va trabajando, yo que sé, Ubisoft o lo que sea, el tema está en que por ahora es como muy proprietary, ¿no? O sea, es muy de cada empresa. Entonces, al menos que estés como justo dentro de la empresa que está trabajando y desarrollando justo esa tecnología, si no puedes tirar de ella. Por ejemplo, que tienes un Real que te lo puedes descargar, tienes Unity que te lo puedes descargar, pero supongo que
con estas inteligencias artificiales creo que no es tan fácil poder acceder a ellas y Sí, que la gente esté justo hablaba, has desarrollando. nombrado Ubisoft, es ese tipo de animación de la que yo estaba hablando. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, lo que es propietario hoy, si funciona muy bien, dentro de 5 años, 10 años, lo utilizaréis todos. ¿Tenemos otra pregunta entre el público? Como ejemplo, todas las tecnologías que ha desarrollado Weta, pues ahora están disponibles, ¿no? para todo el mundo, y hay cosas muy chulas. Y eso era tecnología increíble que la han desarrollado durante muchos años y ahora pues la puede utilizar cualquiera. Adelante. Hola, yo quería, es que justo cuando habéis empezado a hablar de Pocoyo y de entrenar redes neuronales, no sé, me ha parecido que quizá es un escenario maravilloso, ¿no? Porque son personajes simples, con animaciones eso, muy snappy, y creo que eso para entrenar redes es mucho más sencillo que entrenar un humanoide con 1000 articulaciones y tal. Y además si se tiene un dataset tan amplio y tan extenso de tantos años, creo que para un animador, o sea, sería como tener una interpolación sobre la que luego a lo mejor seguir puliendo, ¿no? Pero creo que ahí tenéis eso, una base, ¿no? Para tener un trabajo hecho de entrada brutal. Creo que es muy Pues interesante. esto más que una pregunta, yo creo que es una invitación. Esos ratos libres que decías, Luis, Lo investigaré. Ya sabes en qué estas cosas ocuparlos. Para mí son retos. Sí es cierto que... ¿Sabes lo que molaría, Luis? Perdona que te interrumpa. Puedes hacerlo como controlar a Pocoyo con texto. O sea, tú escribes en un guión, dices, Pocoyo entra por la habitación, Pocoyo salta y se alegra. Y todo eso el sistema lo entiende y te lo anima y no tienes que hacer nada. el año que viene volveremos y os contamos en qué ha quedado esto, porque está cogiendo forma, ¿eh? Cuando trabajes con los supervisores de animación directamente. El resumen de la pregunta de Carmen es, Luis. Y productor ejecutivo. Pero vamos, voy a investigar, voy a hacer pruebas. Ya os preguntaré cómo. Bueno, pero es que, entrenar. o sea, yo creo que al final, como animadora o como directora o como lo que yo sea, creo que el futuro es que no nos olvidemos de la técnica, ¿no? O sea, todo se trata de eso al final, ¿no? La revolución industrial se trata de eso. Y que al final queremos hacer una película y sean como actores virtuales y nosotros le digamos, no, aquí hace una pausa más dramática o aquí tal, ¿no? O sea, creo que esa es un poco la dirección a la que va todo esto. Y al final es lo que nos resulta interesante, ¿no? Y dejar de pegarnos tanto con la técnica gracias a estos señores que hacen que eso se automatice, ¿no? Vamos a recoger esto un poquito también al final. Tenemos otra pregunta aquí en la segunda fila. Pido disculpas por adelantado si mi desconocimiento de vuestro sector tecnológico hace mi pregunta naif, pero en el Ministerio de Economía, donde yo trabajo, le hemos pasado 30 millones de euros al CEDETI para que saque una convocatoria de tecnologías en cualquier sector del audiovisual, incluido animación o videojuegos o efectos especiales, etc. Vosotros trabajáis con software que compráis y vais a toda leche porque o os trae cuenta echar un tiempo en innovar y en fabricar o en preparar. Es decir, ¿os presentaríais a una convocatoria en la que os pueden dar 1 millón de euros para de aquí a un año fabricar tecnología en España o vais de otro rollo? Yo creo que sí, ¿no? O sea, aquí, a ver, varios aquí somos desarrolladores. Lo estamos haciendo sin cobrar nada, o sea, cobrando mejor. Yo cuando tenía mi empresa, en la de Arnold de Solid Angle, pues estábamos con el CEDETI también y tal, me dieron 1 millón de euros y lo tuve que devolver luego porque Autodesk nos compró y ya no éramos empresa española. Pero que estas cosas sí, claro que ayuda. O sea, la tecnología se puede utilizar, comprar o la puedes desarrollar. Y aquí en España hemos desarrollado mucha tecnología. Aquí tienes ejemplos. Oye, respondido. Luis. Sí, yo desde la parte de vista de productora, que bueno, nos consideramos creativamente muy tecnológicos, la verdad, ¿no? De ensamblar, de buscar soluciones. Nuestra experiencia con los CEDETI, es decir, sí que nos hemos presentado 2. Nosotros trabajamos de por sí y desarrollamos, ¿no? Tecnología. Luego si nos queremos presentar un CEDETI, nos genera mucho más trabajo todo lo que hay que generar de documentación, etcétera, y luego no la tienes asegurada que te la den. Es decir, bueno, en tu caso tuviste que devolver por la situación de venta, ¿no? De Solid Angle, y en nuestro caso nos la tiraron para atrás, ¿no? Sí es cierto que no vamos a invertir en desarrollo, es decir, vamos a invertir en desarrollo sí o sí, aplicando tecnología, pero no vamos a invertir en un desarrollo que a lo mejor no nos hace falta a priori, porque a lo mejor, o porque el CEDETI no lo va a pagar, ¿no? No hacemos ese I+D sin necesidad.
Sí, esa incertidumbre es complicada. Nosotros ahora mismo con Axid estamos haciendo una inversión muy grande en un tema de escaneo y bueno, es fondos propios porque bueno, no puedes tampoco saber qué va a pasar. Pero la única diferencia es que esto es para el sector, no es el magma del CDT y yo pico, sino que es una convocatoria solo para el sector. Claro, yo si me permitís añadiría, porque desde mi propio estudio tenemos experiencia en estas cosas también, de desarrollar internamente, que hay dos vías aquí para este tipo de ayudas, o que este tipo de ayudas deberían abarcar dos vías. Una es la creación propia del software y otra es la implantación de ese software, que eso luego queríamos recogerlo un poco en las conclusiones de, bueno, cómo aterrizamos luego todo esto en las empresas pequeñas y medianas, las pymes, los trabajadores freelance, ¿no? Porque yo creo que hay dos vertientes muy claras de todo esto, ¿no? Lo que hablábamos antes también recogiendo lo de Raúl. Vamos a avanzar, si me permitís, un poquito, porque nos vamos a meter en temas de hardware, que veníamos también hablando que era un momento interesante, porque claro, estamos hablando muchísimo del software, de las tecnologías que se pueden implantar. Yo os preguntaba antes lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es antes, el software o el hardware? Lo que el hardware permite hacer, o primero tenemos la idea y el hardware va detrás. ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestros puestos? No, yo de hardware es que ya tengo bastante con lo mío. No. Pues gracias por venir, Víctor. Ya te puedes... No. Bueno, creo que tú querías recoger la pregunta. No sé, el software y el hardware yo creo que tienen que ir de la mano, ¿no? O sea, evidentemente cada año tenemos hardware nuevo, procesadores más rápidos y el software pues tiene que aprovechar toda la potencia de ese nuevo hardware. Eso va de la mano. Yo no sé, yo lo veo muy excitante. O sea, de los 20 años que he ido trabajando en esto, pues es increíble. Cada 2 años, lo que sea, pues hay hardware nuevo y tenemos que rompernos la cabeza para estrujar el software y sacarle al hardware toda la capacidad, ¿no? Y es un trabajo continuo, como desarrolladores, muy pesado, muy bueno, mucho curro, pero es que eso es lo que hay. O sea, funciona la tecnología, funciona así. Va avanzando, van de la mano el hardware y el software. No sé qué más decir. En el caso concreto mío del rendering, pues está la GPU, ¿vale? Bueno, seguro que casi todos vosotros estáis haciendo vuestros pinitos con render de alta calidad en la GPU, ¿vale? La mayoría de los desarrolladores de software ahora tienen una versión de GPU del software. Entonces, bueno, pues está genial. Yo cuando empecé no teníamos esas GPUs y ahora se pueden hacer cosas rapidísimas y chulísimas con estas GPUs que son súper potentes. Es increíble la potencia de cálculo que tienen. Luis. Bueno, nosotros tenemos una máxima siempre he aplicado esa máxima. Todo lo que sea automatizable, lo automatizamos. Es decir, prefiero tener a las cabezas pensantes, a las cabezas creativas, ¿no? Dedicadas exclusivamente a lo que tienen que hacer, que es crear o animar. Entonces, todo lo que sea fuera de eso intentamos, y sea automatizable, intentamos automatizar. El hardware ha evolucionado y ya hemos podido meter más procesos que antes no podíamos meter, ¿no? Esos procesos automáticos para liberar esa carga de trabajo a los creativos que para mí tienen un valor superior haciendo su trabajo que teniendo que hacer otro tipo de cosas que aunque está dentro de su área no genera valor, ¿no? Entonces, la evolución del hardware nos ha permitido liberarles de esa parte de esa carga para que se centren en la creación. Bueno, no solamente CPUs y GPUs, ¿no? Cuando hablamos de hardware, pues pueden ser, por ejemplo, las gafas de realidad virtual, que han mejorado muchísimo la resolución, los frame rates y todo. En fin, hay un montón de cosas que, como yo decía al principio, van a poquito a abrir posibilidades nuevas, ¿no? La experiencia VR que hay ahora pues, no tiene nada que ver con la que había hace 30 años, ¿no? Y eso está revolucionando algunos sectores de muchas industrias. Y está genial, vamos. ¿Cuántos aquí estáis trabajando con VR, con realidad virtual? Esto es lo que yo os comentaba antes. Bueno, a ver si nos vais a poder decir qué es lo que, desde vuestro punto de vista, cada uno desde su posición, creéis que va a ser la tecnología de las que nos vienen que más se va a implantar o más rápido se va a implantar y cuál va a ser el cambio disruptivo. ¿Es el VR una de ellas, la creación con VR? Bueno, yo iba a mencionar una que estará muy de moda, que es los entornos virtuales. O sea, lo que es la preproducción virtual, el tema este que tienes los actores en un set grandísimo con pantallas LED rodeando todo el set, donde se proyectan escenarios que es como si estuvieras allí, ¿no? Sí, Mandalorian, resumiendo. Sí, Víctor Predacio, ¿no? El telediario mismo ya es... Claro, todo eso pues ha pegado un salto cualitativo importante en los últimos años, ¿no? En gran parte gracias a los motores de tiempo real y a Epic y a
gente así, ¿no? Es curioso porque estaba hablando el otro día con un ex cliente mío en Montreal, Hybrid, que trabajaban para Mandalorian y estas cosas, y le decía, oye, ¿ahora qué pasa? Todo se hace ahí con tiempo real en esos escenarios, ¿no? Me dice, no, tío, pues no te creas, porque está hecho, todos los assets están en Houdini, los tenemos que pasar a Arnold y hacer la iluminación global en Arnold, y luego baquearlo, hacerle un baking a texturas y luego se lo damos al motor de tiempo real y tal. O sea, que todavía sigue siendo un proceso ahí donde hay muchos componentes, ¿no? No es todo... Yo he visto muchos artículos que te lo venden como si todo fuera a tiempo real, como le das un botón y ya está, y se hace todo, ¿sabes?, rápidamente en tiempo real y ya está, pero sigue siendo un proceso que hay que prepararlo para esa escena y tal, ¿no? Y bueno, pero es que al final queda chulísimo y eso a los cinematógrafos, a los directores, pues les explota el cerebro. ¿Sabes? ¿Recoges, Víctor, la pregunta y nos hablas del 4D? Sí, justo, además es que va un poco relacionado en esto, ¿no? En el mezclar real, tal. Nosotros ahora mismo tenemos una apuesta y tenemos una creencia, y esa creencia, lo de obras son amores, ¿no? Nosotros tenemos una inversión para nuestro tamaño, a través de Axis, muy grande, ¿vale?, para el tamaño de empresa, y es escaneo volumétrico, que está un poco... A mí no me gusta el término porque no es volumétrico, ¿verdad? No son voxels, son polígonos de toda la vida, pero es escanear personas frame a frame, con su textura animada, entonces se le ve la piel cómo cambia, se le ve la ropa, se le ve todo, y ahora mismo estamos montando, o sea, para ver que nosotros apostamos claramente por ello, en principio el escáner más potente del mundo, son 12 metros por 12 metros por 5 metros en Valladolid, así que... Sí, nosotros creemos en ello porque si no, o sea, es decir, si metes el saco gordo del dinero es porque tú estás confiando que por ahí van a ir los tiros. Las mejores tapas del mundo y el escáner volumétrico más grande del mundo, pues genial, tío. No se puede pedir más. Luis, desde tu punto de vista. Ligándolo un poco a la charla de Diego, del metaverso, aunque no sea contenido en sí, ¿no? El metaverso, creo que todas las tecnologías van a irrumpir muy fuerte. Todavía falta desarrollar mucho, desarrollar el metaverso, pero creo que todas esas se van a aplicar para crear ese mundo, ¿no?, paralelo. Algunas de ellas triunfarán más en la creación de contenidos, otras menos, todo dependiendo de lo que se quiera producir, pero creo que para el metaverso todas esas van a pegar fuerte ahí. Bien, a mí me gustaría, acercándonos ya casi al final y dejando también un ratito para alguna pregunta más si hay, que a modo de conclusiones me contaréis desde vuestro punto de vista cómo creéis que todo esto se va o se puede implantar o podemos aterrizarlo, ¿no? Lo que os comentábamos antes, a nivel de usuarios. Es decir, las tecnologías están ahí, se están desarrollando, vienen, pero luego empresas grandes que os dedicáis a desarrollar o empresas grandes que os dedicáis a producir, tú mismo lo estabas comentando antes, a ver, la tecnología está ahí, pero no siempre me interesa introducirla en el workflow, porque puede ser más costoso esa introducción que le ahorro, o sea, esto llegará. ¿Qué pasa con los estudios que son todavía más pequeñitos, ¿no? Estudios más pequeños, freelance, ¿cómo y cuándo puede ser que lleguen estas tecnologías a implantarse de verdad? A ver, esto hay que verlo caso por caso. Estamos hablando de tecnologías, pero eso es un paraguas tan amplio que no podemos dar una respuesta genérica, ¿no? Para estudios pequeñitos y tal, bueno, lo que decía yo antes, hay cosas que ahora son propietarias y que cuesta mucho dinero, pero que dentro de 2 años, 3 años, 4 años la va a utilizar todo el mundo. O sea que eso no es más que esperar. Y la tecnología, la propia inercia del desarrollo de tecnología acaba en las manos de los creadores, ¿no? Yo creo que al revés, es una ventaja para los estudios pequeños, sobre todo si tienen una pequeña parte de innovación, porque como estudio pequeño tienes una flexibilidad que no tiene un estudio grande, porque tú puedes a media mañana pegar un volantazo y en una reunión, en mi caso con mi socio tal, a media mañana decidimos que vamos a cambiar la mitad del pipeline y no hay que consultárselo a nadie. Es decir, nos tomamos un café y decimos, ¿al carajo todo? Pues al carajo todo. Y mientras que, yo sé, si trabajas en un estudio muy grande, eso tiene que votar 500 personas ahí. Entonces, la flexibilidad es mucho más en una empresa pequeña. Sí, hay flexibilidad, pero también hay un problema económico, ¿no? Estar dando volantazos en una empresa pequeña... Claro, tenéis unas condiciones que... Yo creo que a las empresas pequeñas hay que darles la cosa bien masticadita y bien testeada. Me acuerdo en mi primera época en Zinquea, ya hablando con Marcos, es decir, Arnold era un motor de render, no estaba integrado con ningún software. Tuvimos que programar el primer plugin, digamos, donde integramos Arnold en XSI, que ya luego lo hicimos comercial. Hicimos ese plugin para entregar a los estudios
de forma gratuita de toma, ya puedes usar Arnold, ¿no? Es decir, no toma Arnold y búscate la vida de cómo lo integras con tu software. Creo que a los estudios pequeños hay que ofrecerles ese paquete, ¿no? De toma, úsalo, si quieres usarlo, pero aquí lo tienes disponible. Creo que a un estudio pequeño no puedes pretender que tengan un departamento I+D. Es decir, un estudio pequeño al final es poca gente que se quieren hacer animación y se van a dedicar a animación, y si son 10 personas, pues 10 personas que van a estar principalmente animando. O sea, no van a tener un departamento. Estoy de acuerdo, pero también depende mucho del tipo de equipo y del tal, porque hay equipos que parte integral de los fundadores a lo mejor son gente tecnológica, ¿no? Esa gente está más abiertas a probar cosas nuevas y prueban un par de cosas, no le funciona, prueban otra y al final, pues, es lo que tú decías, que tienen más flexibilidad para dar el volantazo y probar cosas nuevas. Las empresas más grandes tienen un pipeline más establecido, no les puedes contar muchas milongas nuevas porque el productor te va a decir, no, esto no. ¿Sabes? Y claro, en nuestro caso es que es fácil, es decir, tú cuando haces un volantazo de esos te arriesgas, ¿no? Pero si es una empresa muy pequeñita, en nuestro caso somos 2 socios, decimos, oye, pegamos un volantazo con esto, nos puede ir mal. ¿Qué tal vas de dinero? Si nos va mal este proyecto, ¿pasa algo? No, pues para adelante. Te hablo desde productor, ¿no? De productor audiovisual. Bueno, la apuesta es tecnológica. No, hacemos mucho audiovisual también, sí. No, pero sí, un poco habéis recogido la disyuntiva que yo quería ver, ¿no? Es verdad que las empresas más grandes tienen más difícil dar esos cambios y las empresas pequeñas, pues a veces necesitamos el dinero, la inversión para poder hacerlo, pero tenemos esa flexibilidad que a lo mejor las grandes no tienen, ¿no? Que me parece un tema muy interesante. Tenemos la pregunta, te he visto, Raúl, dame un segundo, termino el argumento. Me gustaría luego, ahora después de la pregunta de Raúl, que recojamos esto a nivel de profesionales, es decir, porque esto también supone un reto a nivel profesional para los artistas, es decir, muchas veces tienen que formarse en herramientas nuevas que están llegando y demás, ¿no? Y a veces también en los equipos artísticos hay una cierta resistencia, bueno, pues esto lo hago fenomenal con esta herramienta porque ahora tengo que reaprender, ¿no? Y que es también un melón importante para lanzar a la gente de formación. Va por ahí, va por ahí. Vale, pues de hecho, lo que os iba a comentar yo es que al final yo, desde mi experiencia, trabajando tanto en estudios grandes como chicos, ahora mismo cualquier estudio que quiera sobrevivir, si no tiene un buen equipo técnico, si no pone un buen equipo de tools, es decir, cuando yo empecé a finales de los 90, no existía lo que se llamaba pipeline, ¿no? La gente trabajaba como un puñetero guerrillero, pero ahora no. Ahora, seas estudio grande o pequeño, si quieres producir con una mediana cadencia de forma correcta y poder vender tu producto, tienes que tener un flujo de trabajo estandarizado. Es decir, es muy sencillo saltar de una grande a una pequeña porque todo el mundo, de hecho, la mayoría de la tecnología ya casi es código abierto, tipo como el USD y los formatos de archivo, y todo se ha ido uniforme, es bastante uniforme. De hecho, va un poco en eso. Al final los profesionales, tú entras en un estudio y en tu estudio, aunque sea chiquitito, los animadores tienen sus tools específicas para sus proyectos y, yo qué sé, Ilion o cualquier otro estudio tiene las suyas. Pero más o menos todas hacen lo mismo. Una pequeña pregunta de otra encuesta. ¿Cuántos de aquí utilizáis un poquito o mucho Houdini? Mucho. A ver, no veo bien, pero 2 personas. Vale. Y, por ejemplo, Arnold, ¿cuántos los utilizáis más o menos en el día a día? Mucho. Poquito. Raúl toca todo. Aquí veo muchos animadores que no se pelean con desgraciado. ¿Algo que añadir? A tu encuesta, digo. No puedo seguir haciendo más encuestas, pero... No, pero quiero decir que, alguna conclusión, quiero decir que sí que es verdad que hay muchas herramientas, lo que tú dices, que se están implantando, antes comentábamos, ¿no? Que incluso este cambio en los flujos de trabajo hace que algunos puestos, algunas posiciones de los equipos se reconfiguren y sean diferentes en cuanto al número de gente que trabaja en ese equipo, tipo de skills que necesitan los artistas y demás, ¿no? Y que esto es un melón también grande que se va a abrir a nivel de formación y sobre todo de profesionales, ¿no? De qué va a ser mejor, seguir siendo el súper especialista en o tener la versatilidad de ser más generalista en, no sé, yo... Hay una cosa con lo que decías de, es decir, un programador que sabe programar le da igual el lenguaje que programe. Es decir, tiene que aprender el lenguaje y va a programar bien. Un buen animador le da igual con qué programa, anime, animador 3D estamos hablando, y 2D, bueno, es de 2D, pero animador 3D da igual que sea Blender, que sea Maya, que sea cualquier otro, ¿no? Es decir, es algo que llevas dentro, el saber animar, no es tanto saber usar la herramienta. En ese punto creo que no hay
No hay problema. Los técnicos, sí es cierto, y estoy contigo, que los técnicos facilitan mucho la vida en una empresa pequeña. Yo soy de los de, ojalá toda empresa pequeña también tuviese un técnico, porque va a facilitar la vida a los que crean valor, ¿no? Que pueden ser los artistas. ¿Pero no crees que los técnicos también crean valor? A ver, por supuesto, porque sobre todo crean valor, pueden crear tecnología, ya depende del tamaño de la empresa, ¿no? Porque al final el valor de la innovación sigue siendo, es decir, cuando tú desarrollas y generas unas herramientas que facilitan el acortar unos plazos de entrega o simplemente que algo quede mucho más rápido se pueda, no sé, un tío que te hace que hagas el set dressing a toda leche, porque yo no estoy de acuerdo contigo, los animadores son seres de luz especiales. Los seres de luz. Y con esto y un minuto que nos queda, no vamos a abrir ese debate, vamos a terminar con una pregunta que tenemos en segunda fila. Ya lo dejamos esto para el café. Gracias, Raúl. Bueno, pues en primer lugar, gracias, porque voy a plantear una pregunta y pido disculpas de antemano porque no tengo mucha idea de tecnología a este nivel que estáis hablando, ¿no? Y os lanzo una pregunta que espero poder formularla bien, más bien de carácter filosófico, pero que creo que sí que tiene su importancia, porque habláis de estas tecnologías disruptivas más bien centrados, me da la sensación, en el ámbito un poco del desarrollo de estas industrias culturales, creativas, etcétera. Pero son tecnologías de gran impacto, creo que no solamente para eso. Entonces, en un contexto de reto absoluto en las ciudades, con temas de movilidad, con temas de cambio climático, capacidad de predicción o no, por ejemplo, de las eventuales catástrofes, etcétera, etcétera, de problemas de salud importantes. Es decir, yo creo que el contexto real, no el metaverso, porque en el metaverso parece que estamos construyendo ese estilo de vida ideal. Pero ¿qué pasa? Es posible que tengan un impacto, hay una relación, hay posibilidades, hay un futuro también de mejorar todos esos retos a partir de estas tecnologías. Me gustaría escuchar hablar algo de eso también. Gracias. ¿Quién quiere recoger la pregunta? Sí, vamos, sin duda, desde control de población, de cuánta gente puede pasar por una calle, predicción de fenómenos meteorológicos o de desastres, control de tráfico, prevención, es decir, eso es un mundo que además ni siquiera es el futuro, eso ya existe, eso es algo que es el día a día. Sí, yo soy un fanático de documentales. El otro día me vi uno de aeropuertos, ¿no? Hay un estudio detrás de la creación de un aeropuerto del flujo de movimiento de gente. Eso está muy estudiado y lo hacen mucho con simulación y lo hacen con la inteligencia artificial. Sí, eso ya existe a día de hoy, ¿no? Además, que existe lo sabemos, porque ya las ciudades inteligentes están sensorizadas en gran medida y podemos tener ese control. Pero todo este desarrollo que parece que es fantástico en este mundo que está como parece más circunscrito a esto de la animación, de los videojuegos y demás, es posible que pueda también diseñar algo tan ideal y tan perfecto en el mundo real y del reto de las aceras, de los coches, o sea, que decir, más allá del control de aforos y demás, hablo del coche conectado y su futuro, de esos taxis y todas estas cuestiones, quiero decir, ¿tiene relación con todo esto o no? Aerotaxi tal, yo creo que es un tema más industrial, pero sí tiene una aplicación, no recuerdo tu nombre, que trabajaba en Next Limit. Ellos lo que están haciendo es sistemas que entrenan a coches autónomos. Es decir, todos estos avances, por ejemplo, como el motor de render más realista, por ejemplo, como trabajaba él, provoca que los coches autónomos sean más fáciles de entrenar y eso va a hacer coches autónomos más seguros. Es decir, sí hay una traslación directa a la vida real y tangible. Y si hablamos, por puntualizar, de temas formativos, de medicina, operaciones, médicos, todo esto es algo que ya se está implementando desde... Estamos más centrados quizá en el entretenimiento, porque es lo que hacemos cada día, pero que todo este tipo de tecnologías, igual que la animación, el 3D y todas estas tecnologías que estamos hablando, ya se utilizan para este tipo de training. Sí, como tú decías, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos focalizamos en la producción de contenidos audiovisuales pues, para entretenimiento y tal, ¿no? Pero en general yo lo que hago es tecnología de gráficos 3D que sirve para cualquier cosa, para visualizar. Entonces, claro que hay mucho solapamiento entre la tecnología que desarrollamos y otras tecnologías fuera del tema del entretenimiento. La existe, la seguirá habiendo y irán de la mano muchas veces. A veces se crean tecnologías para cine que acaban utilizándose en otras aplicaciones, en medicina o lo que sea, ¿no? Y viceversa. O sea que esto sí, siempre ha sido así y seguirá siendo así.
Vale, sí que había otra pregunta, pero estamos fuera de tiempo. Te invito a que te acerques a ellos en el café, porque además son gente muy maja, ya lo has visto. Yo no. Y seguro que estarán encantados de contestarte. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, Víctor, Luis, que ha sido un placer para todos escucharos. Muchas gracias a ti. Esperamos hacerlo muchas más veces. Gracias a todos, Pater. Gracias.